Muy bien, damos la cordial bienvenida a esta capacitación que tiene un tema muy interesante, tomar riesgos. Y eso es lo que a veces es más difícil de tomar y que en un momento dado a veces impide realizar muchas cosas, pero le damos la bienvenida al licenciado Israel Orozco. Gracias por esta capacitación y, como siempre lo decimos, pongamos en práctica todos estos consejos con tanta sabiduría y con tanta experiencia. Iniciemos con una oración para que el Señor nos dirija en esta reunión. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque nos tienes con vida, porque nos has dado salud. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas al hermano Israel. Gracias por sus conocimientos y que los comparte. Bendícenos, Señor, a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Licenciado, el tiempo es suyo. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema al que muchas personas le tienen algo de miedo, algo de resquemor, y en muchas ocasiones ese temor a lo desconocido, a lo que no podemos enfrentar, es lo que nos termina paralizando. Y el término contrario al miedo, al temor, es la fe, ¿no? Porque la fe y el temor, curiosamente, se definen igual, ¿no? Es la certeza de algo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En ambos casos, la diferencia es que el temor paraliza y la fe moviliza. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro el hecho de identificar bien qué es lo que nos caracteriza, el temor o la fe, el miedo o el valor. Pero hay un punto, como siempre hemos hablado, en el que no tenemos que tirarnos al agua sin medir lo profundo de la piscina o del mar o lo que sea. Recuerdo en una oportunidad que uno de mis hermanos estábamos ahí alrededor de una piscina y uno de mis hermanos era pequeñito, era casi bebé, ya caminaba, pero de repente gritan que se había caído en la piscina. Entonces mi mamá vino y se tiró, en su instinto materno se tiró, pero que si ella tampoco sabía nadar, entonces los dos estaban como dicen los bomberos, nunca se arriesga una vida por salvar otra. Pero a veces no medimos el alcance de nuestras acciones o no medimos el, el riesgo en el que vamos a estar involucrados, y ahí es donde prácticamente nos volvemos en temerarios. Ahí ya no somos valientes, sino ya rayamos en la locura, porque estamos tirándonos a algo que nosotros de alguna manera no hemos logrado medir. Em, si ustedes vieron ahí el anuncio de hoy, me pareció muy curioso, ¿verdad? Porque era una persona, un malabarista que pues estaba caminando en una cuerda floja y unas cataratas ahí al fondo. Me recuerda la historia de una persona que cruzó o quería cruzar las cataratas del Niágara, allá en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Y entonces resulta que él dijo, ¿cuántas personas creen que puedo cruzar aquí, ah, de este lado al otro, solamente con el balance de mi cuerpo? Entonces todas las personas que estaban ahí definitivamente dudaron y le dijeron que de hecho no lo hiciera, que era
un poco aventurado, era casi un suicidio, una locura hacer eso. Y aquel hombre se tiró, bueno, empezó a caminar y llegó al otro lado y regresó. Y volvió a preguntar, ¿cuántos cree que lo puedo volver a hacer? Entonces algunos dijeron, bueno, sí, otros dijeron, no, bueno, y volvió a hacerlo, así por muchas veces. Y ya en una última vez dijo, bueno, ya lo había hecho más de 10 veces y pregunta, bueno, ¿quién cree que sí lo puedo hacer? Y ya todos dijeron de plano, ya estamos convencidos de que sí puede ir y regresar solo con el equilibrio de su cuerpo. Entonces hizo la siguiente pregunta. Bueno, si ustedes están seguros que yo puedo hacerlo, ¿quién se anima a hacerlo sobre mis hombros? Y entonces, otra vez, ninguno quiso participar. Entonces, no es lo mismo creer algo que tener fe, ¿verdad? A veces uno confunde porque cuando uno cree algo dice, ah, sí, hay posibilidad de que pase, hay probabilidad de que pase. Pero cuando uno tiene fe es porque hay seguridad, hay convicción, hay certeza. Y de eso vamos a hablar hoy, de este tema. También quería pues compartirles un video de un lugar al que fui y que muchas personas eh, pues me han dicho que qué bonito ese lugar y ahora que estuve estudiando esto del riesgo, me di cuenta de lo cerca que estuve de una situación como la de la imagen de unas cámaras, perdón, de unas cataratas como las que les estoy mostrando ahorita. Aquí está mi esposa y estamos allí en las cataratas de Iguazú, en la frontera con Argentina y Brasil. Miren ustedes la majestuosidad de aquel lugar. Yo me pongo a pensar, yo me pongo a pensar quién en su sano juicio pone un cable de alta tensión y se pasa de un lugar a otro, en este lugar. Vean ustedes. Al fondo pueden ver lo que le llaman la garganta del diablo brasileño. Pues ahí estamos. Un saludo para todos. Un saludo. Pues me da mucho gusto compartir este video porque fue una experiencia muy bonita en un lugar donde definitivamente si me dicen, mire, le vamos a pagar $1,000,000 si usted atraviesa de aquí para allá en un cable, pues prácticamente yo lo hubiera considerado como un suicidio. ¿Por qué? Porque hay que medir el riesgo. Hay que tomar en cuenta que cuando uno entra a un negocio, todo tiene riesgo. Todo en la vida es un riesgo. Todos nosotros diariamente tomamos decisiones que tienen riesgo. Y vamos a ver unas técnicas que les he preparado para que podamos entender un poquito más a fondo el tema de los riesgos. Vamos a hacer nuestro repaso de siempre sobre las 11 características o competencias emprendedoras personales que estamos estudiando, la iniciativa y creación de oportunidades, la persistencia, cumplir con compromisos, exigir excelencia, correr riesgos calculados, que es el tema de hoy. La otra semana vamos a hablar sobre la fijación de metas, búsqueda de información, planificación sistemática y control, persuasión y creación de redes de apoyo, autoconfianza y creatividad. Así que vamos a entrar de lleno al tema sobre los riesgos calculados. Todos nosotros cuando entramos a un negocio en particular, pero también cuando entramos a una actividad cualquiera que sea, cuando iniciamos cualquier actividad, tomamos riesgos.
cuando damos el sí en el altar, cuando nos inscribimos en una carrera, cuando iniciamos un viaje, incluso cuando salimos de casa. Hay muchas personas salen de su casa y no regresan ya jamás, por lo menos vivas. Entonces, sin querer ser fatalista, los riesgos son algo inherente a la actividad del ser humano. Y nuestro tema es cómo correr riesgos, pero calculados. Es decir, en la medida en nuestras posibilidades. ¿Y dónde están las posibilidades? En nuestro cerebro. Depende mucho de la mentalidad. La mentalidad tiene mucho que ver, juega un papel muy importante porque la mentalidad es la que nos da a nosotros los límites, hasta dónde queremos correr riesgos y hasta dónde no. Hay personas para quienes definitivamente el emprendimiento, el negocio es un riesgo que no quieren correr. Eh, Les gusta un poco más la seguridad, que en términos de riesgo, la seguridad de un trabajo es lo más riesgoso que hay, porque no depende de nosotros. Y aquí hay un tema importante porque tiene que ver con el control. Y vamos a ver esos detalles en el transcurso de la charla. Es importante evaluar si realmente puede permitirse arriesgar, el timing, si es el momento o no. Es necesario evaluar tanto la recompensa potencial como el riesgo potencial. Cuando entramos en el mundo de las finanzas, la medida que equilibra la balanza del riesgo se llama rendimiento. Y pues siempre decimos los financieros que a más riesgo, más rendimiento. Es decir, si usted corre más riesgos, entonces debería esperar más rendimientos. Hace muchos años una persona me consultó sobre la oportunidad que tenía de inversión y recuerdo que le pagaban algo así como 10% mensual de intereses. Entonces, el 10% mensual de intereses es algo muy alto, tomando en cuenta que pues la tasa de interés que pagan las instituciones financieras es alrededor del 5 al 10% anual. Imaginen ustedes una tasa del 10% mensual. Estábamos hablando de un 120% anual, una cosa totalmente fuera de mercado. Entonces me pidió mi opinión profesional y yo le dije que toda inversión tiene riesgos y a más rendimiento, mayor riesgo. O sea que una tasa de rendimiento como la que le estaban ofreciendo era definitivamente una oportunidad de riesgo muy alto. Una oportunidad de inversión con un riesgo muy alto. Y lamentablemente, pues, bueno, no lamentablemente, este amigo decidió correr el riesgo y perdió todo su capital, porque resulta que fue una de aquellas famosas estafas. Algunos recordarán la famosa Autocasa, que fue muy sonada, pero definitivamente a mayor riesgo, mayor rendimiento. O al revés, si hay un mayor rendimiento, un mayor riesgo. Por eso es que tenemos que evaluar si eso compensa o no el riesgo que vamos a tomar. Yo sé que muchos de ustedes toman notas de estas pláticas y algunas veces pues no lo pongo todo en las diapositivas, así que si van a tomar nota, les voy a recomendar que tomen nota de lo siguiente. En las ciencias sociales, especialmente en los negocios, casi no hay absolutos, es decir, hay muy pocas cosas que se dice nunca haga esto o siempre haga esto, pero cuando hay un nunca o un siempre, es decir, cuando hay un absoluto, yo les pido por favor que le pongan atención e incluso que lo anoten, porque son pocas las cosas que realmente se pueden recomendar como absolutos. Y aquí hay una. Nunca inviertan en algo en donde no pueden calcular el riesgo. Y como dice
Robert Kiyosaki, también basado en un texto bíblico, el pueblo perece por falta de conocimiento y la mayor ventaja del emprendedor o del inversionista es el conocimiento. Y por su propio lado, la mayor desventaja es la ignorancia o el desconocimiento. Entonces, le preguntaron una vez a Robert Kiyosaki en una conferencia hablando de las inversiones, le preguntaron sobre cuál era el área de inversión que más recomendaba. El señor Kiyosaki devuelve la pregunta y dice, bueno, ¿usted en qué tiene experiencia? ¿En qué tiene conocimiento? Y la persona, bueno, yo tengo dinero, pero no tengo experiencia en la inversión ni nada. Entonces le dice, bueno, mi recomendación es que primero se eduque financieramente, porque en este momento, en cualquier cosa que usted invierta, lleva las de perder. Porque el, el pueblo perece por ignorante. Ahí la versión correcta dice por falta de conocimiento, pero la falta de conocimiento es ignorancia. Y no quiere decir que nosotros tengamos que tener conocimiento, a menos que nosotros querramos participar o arriesgar en algo. Entonces, importante esta máxima, por favor, nunca, nunca, nunca inviertan en áreas donde ustedes desconocen el rendimiento. En el libro del hombre más rico de Babilonia hay un ejemplo que me gusta mucho porque ahí en la historia, para quienes lo han leído, recuerdan que ahí están en una conversación el aprendiz y el discípulo, perdón, el maestro y el discípulo, y le dice, bueno, junta un capital de riesgo, o sea, un riesgo que significa que se puede perder, y luego inviértelo. Y entonces él le pregunta, el maestro le pregunta luego, ¿cómo te fue? Pues perdí todo. ¿Y qué pasó? Bueno, es que nos metimos a un negocio de piedras preciosas. ¿Y con quién te metiste? Pues con el vendedor, con un vendedor de, em, no recuerdo bien, era un vendedor de X producto, para no decir algo que no es. Entonces le dice el maestro, ¿y este vendedor qué experiencia tenía en piedras preciosas? Pues no, ninguna. Pues ahí está. Entonces, ni tú tienes experiencia ni conocimiento en ese mercado y te asociaste con alguien que tampoco tenía. Entonces, es un ciego guiando a otro ciego y los dos perdieron el capital que habían invertido. ¿Por qué? Porque nunca, nunca, nunca se invierte en algo en donde yo no tengo conocimiento. Lo primero que hay que hacer es educarse en ese campo. Entonces, en algunos círculos del emprendedor, de emprendedores, dicen, bueno, usted métase y a ver cómo le va. Eso es correr riesgos sin calcular. Y eso es lo que habíamos dicho, el concepto de temerario, totalmente desaconsejado. Yo les recomiendo como profesional en esta área que siempre tengan en mente cuál es el rendimiento al riesgo que van a tomar. Y si ustedes no pueden calcular el riesgo o el rendimiento, simple y sencillamente yo les recomiendo pues no invertir en esa área. Algunos me preguntan, mire, ¿y se puede invertir en criptomonedas? ¿Pero usted qué sabe de criptomonedas? No, pero dicen que es bueno, sí, pero algunos saben, otros no saben. Pero cada uno de nosotros tiene que hacer un análisis particular de sus potencialidades y sus áreas de inversión. Por eso, mi mejor recomendación es que usted pueda monetizar su conocimiento. Es decir, si usted ya sabe de un área, si usted ya es experto en un área, si usted ha estudiado un área, pues entonces esa área es la que tiene menos riesgo para usted. Así que en el libro de La ventaja del ganador de Robert Kiyosaki, justamente dice la ventaja del ganador es el conocimiento. Y entre más conocimiento tiene, más bajo es el riesgo. Nunca vamos a tener un riesgo cero. Por eso, cuando alguien le dice, hay una inversión con riesgo, con cero riesgo, para empezar, usted recuérdese de esta charla que no existe el riesgo cero. Todo tiene un riesgo. Entonces, de entrada le están mintiendo porque
no existe tal cosa. No existe tal cosa como el trabajo estable. Porque, de hecho, en la evaluación de las áreas de ingreso, es más riesgoso y es más inestable un trabajo supuestamente estable que un negocio. ¿Por qué? Porque aquí viene otro principio. Simple y sencillamente, el cheque de su pago lo escribe otro. En cambio, en el negocio, el cheque de su pago lo escribe usted. En otras palabras, el control lo tiene usted. El sartén por el mango lo tiene usted cuando está al frente de su negocio. Y sus resultados dependen de su capacidad, dependen de qué tan diligente sea usted en lo que hace. En cambio, en un empleo no, porque en un empleo usted puede ser muy diligente, pero el sistema de compensación actual premia la mediocridad, es decir, el promedio. Usted posiblemente gana lo mismo por el tiempo de trabajo, aunque sea más productivo. Entonces, allí se recomienda lo que se conoce en economía como gig economy. Gig se escribe G-I-G, gig economy, que es un sistema de recompensa por resultados. Usted da resultados, entonces usted obtiene recompensa. Usted no da resultados, usted definitivamente puede pasar 8, 10, 12 horas haciendo algo que si no da resultado, no se le va a pagar. Así que, importante ese dúo, esas siameses del riesgo y el rendimiento. Cuando nos atrevemos a correr un riesgo, este debe ser moderado, con la probabilidad de hacerlo lo más calculable y predecible. Esto puede resultar un poco contradictorio en el emprendimiento porque el emprendimiento es una actividad de alto riesgo. Sin embargo, el rendimiento es normalmente algo que nosotros tenemos que manejar en base a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento. Dice Heródotus, los grandes hechos son generalmente labrados en los grandes riesgos. Y entonces, pareciera que los quiero confundir. Bueno, no corramos riesgos, pero los más grandes se corren grandes riesgos. Sí, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Mi mensaje es que nosotros tenemos que correr riesgos basados en una lógica de cálculo. No quiero decir que corramos riesgos bajos en ningún momento. Nosotros podemos calcular un riesgo y decir, esto es alto riesgo. En 2 oportunidades, yo personalmente he arriesgado todo el capital que tenía en ese momento, en 2 negocios. En uno lo perdí y en otro lo tripliqué. Pero así es. No obstante, yo estaba consciente del riesgo al cual yo iba a ingresar. Ese es en realidad el mensaje. No que corran riesgos bajos. Porque para mí puede ser un riesgo bajo, pero para otra persona puede ser un riesgo alto. Es muy subjetivo el riesgo en cada uno de nosotros. Sin embargo, las personas que más riesgo han corrido, pues obviamente han logrado más cosas mucho más grandes. Y la historia lo ratifica. Otro pensador que se llama Megomio Cabot dice, en el orden para que la gente sea feliz, tiene que tomar a veces riesgos. En verdad, es verdad, estos riesgos pueden ponerlos en peligro de estar lastimados. Y como diríamos en buen chapín, el que no arriesga, no gana. Como dicen los chinos, el único que nunca ha roto un plato es aquel que jamás ha lavado un plato. Entonces, si no lavo platos, pues ¿cómo voy a romper platos? Pues eso es una verdad. Y por último, George Patton dice, tomar riesgos calculados es completamente distinto de ser temerario. Entonces,
El mensaje es correr riesgos calculados. No significa riesgos bajos o riesgos altos, porque es muy subjetivo. ¿Cómo podemos analizar los riesgos? Cualquier inversión para producir lleva implícito un riesgo. Cualquier inversión. Lo importante es conocer el riesgo. El riesgo disminuirá entre más se conozcan todas las condiciones económicas de mercado, tecnológicas, etcétera, que rodean a su proyecto de emprendimiento. Es decir, usted tiene que escarbar, profundizar, investigar, consultar, asesorarse sobre el área de emprendimiento en el que usted está o en el que quiere estar. De hecho, usted tiene que ser un experto o aspirar a ser un experto en el área en la que usted está haciendo su emprendimiento. Porque nadie quiere trabajar con amateurs. ¿Mm? Imagínese que usted llega al hospital y le dicen, fin, ahorita no está el médico, usted tiene una apendicitis, pero el médico no está, entonces lo va a operar el joven de la recepción. Y entonces usted va a decir, bueno, ¿y cómo me va a operar el joven de la recepción? Sí, porque no hay ninguna otra persona. Entonces, usted definitivamente no va a aceptar que lo opere un amateur o un inexperto. En el negocio pasa lo mismo. Si yo soy un cliente y quiero entrar a una tienda, quiero que la persona que está ahí me dé toda la información, que sea un experto. Hasta para cualquier área de la vida. Hasta para cambiar una llanta. Si la persona que está cambiando la llanta no sabe, va a arruinar mi llanta, va a arruinar mi carro, va a arruinar el aro, porque no sabe sobre el tema que está en el que está actuando. Entonces, riesgo es implícito en todo. ¿Qué es un riesgo? Bueno, aquí voy a usar dos palabras que parecen iguales, pero que son definitivamente cosas opuestas, porque la posibilidad de un resultado indeseado o la ausencia de un resultado indeseado que altera su institución o proyecto, o la probabilidad de sufrir un menoscabo o daño. Entonces, aquí solo para que ustedes investiguen, les voy a dejar esta pregunta en el aire. ¿Qué diferencia hay entre posibilidad y probabilidad? Posibilidad y probabilidad. Bueno, ahí la investigan. Pero la posibilidad es posible, si es posible. Y la probabilidad es un porcentaje que está entre 0 y 100. En cambio, si usted dice es posible, entonces sí se puede. No es posible, entonces 0. No se puede. Y la probabilidad es qué tan posible es o qué tan alta posibilidad tiene o qué tan baja posibilidad tiene. Entonces ahí se llama probabilidad. Para que usted tenga una definición en mente, riesgo es la probabilidad de pérdida. Sencillamente. Todo lo que hacemos tiene probabilidad de pérdida. La vida misma, dijo alguien, empezamos a morir desde que nacemos. Todo negocio nace, crece, llega a su punto de saturación y declina. Ahí tiene que reinvertirse. Toda persona también nace, crece, se reproduce y muere. Las plantas, todo ser vivo, todo tiene una curva ascendente y descendente. Entonces, en todo tenemos la probabilidad de perder. Ahora, ¿cómo evaluamos nosotros el riesgo? Importante que el riesgo no es bueno ni malo.
no lo evite, tampoco lo desee mucho, sino controle. ¿Cómo lo vamos a controlar? Bueno, dependiendo de nuestra actitud. Nuestra actitud. Y me gustaría solamente regresar un poco a la pantalla con ustedes. Voy a dejar de compartir un momento. Pero vean estas 3 actitudes ante el riesgo. La neutralidad ante el riesgo, la aversión al riesgo y la propensión al riesgo. Es decir, aversión al riesgo es que ustedes no les gusta el riesgo. La propensión al riesgo es que tienen, no es que se andan metiendo en problemas, sino usted no le tienen miedo a la pérdida, a perder. Por ejemplo, si alguien se sube a un ring de box y no quiere que le peguen, entonces mejor no se suba. Para todos los que hemos jugado fútbol, sabemos que entrar a una cancha, pues, es arriesgar a que le den una patada, que le den un codazo, que le den un golpe. Y, obviamente, si uno no quiere que le den ningún golpe, entonces mejor no hay que meterse, porque el fútbol, como muchos otros deportes, es un deporte de contacto. Y el negocio también. Entonces, si usted le tiene miedo a la pérdida, entonces yo sí le recomiendo que mejor no se meta, porque entonces aquí estamos hablando de que usted no está manejando o no tiene conciencia de que el riesgo es pérdida. Entonces, si usted entra a un negocio, hay un riesgo de pérdida, pero también hay un riesgo de ganancia. O sea, si usted no arriesga, no gana. Así que con esto en mente, neutralidad al riesgo, aversión al riesgo o propensión al riesgo. Entonces regreso un momento con ustedes para que de repente a través de sus reacciones ustedes puedan levantar la mano de esta manera. Entonces voy a preguntar, ¿quiénes se consideran que le tienen aversión o que evitan el riesgo? Por favor, levanten su mano. ¿Quiénes consideran que son personas que evitan los riesgos? Muy bien. Sergio. ¿Quién más? Bueno, 2. Rolando. Perfecto. Muy bien. Ahora voy a hacer pueden bajar su mano. Puede hacer la otra pregunta. ¿Quiénes consideran que son propensos al riesgo? Es decir, que buscan, no son problemas, sino que buscan o prefieren actividades donde haya aventura, donde hay adrenalina, donde hay riesgo. Alicia, ¿quién más? Muy bien, Diego, Mario, etc. Bueno, 3 personas, casi igual. El resto que no tomó una posición, los voy a considerar neutrales. Neutrales, o sea, ni fu ni fa. O sea, que no tienen una posición definida. Ni están a favor, ni están en contra, sino todo lo contrario. Bien, ahora regresamos porque les voy a hacer un ejercicio ahora. Vamos a suponer, por favor, presten mucha atención porque es un ejercicio donde van a tomar una decisión para confirmar o no su respuesta sobre la propensión o aversión al riesgo. Imaginen que ustedes han ganado un premio por ser los mejores vendedores de su empresa. Imaginen ustedes que el premio es que se van a ir una semana con todos los gastos pagados a un crucero por el Caribe. Y ahí la única condición es que tienen que irse el próximo mes. Entonces, la opción 1 es que se van una semana al Caribe a un crucero con todo pagado el próximo mes.
Y la opción 2 es que ustedes van a un crucero por el mar Mediterráneo en Europa durante un mes, durante un mes con todo pagado y pueden llevar hasta 5 personas de su familia. Y la condición es que ese premio lo tienen que cobrar hasta dentro de un año. Entonces, voy a volver la próxima semana, el próximo mes al Caribe por una semana ustedes solos. Pero si se esperan un año, en la opción 2, ustedes se van a un crucero por Europa con hasta 5 miembros de su familia por un mes con todo pagado. Entonces, voy a volver a preguntar, ¿quiénes optan por irse el próximo mes una semana solos? Mario, ¿quién más? Bien, muy bien, solo Mario y Lisbeth. Bueno, gracias. Ah, César también se va. Ahora, ¿quiénes esperan un año y se van el próximo año un mes con toda la familia a pasear a Europa? Muy bien. Edgar, Lisbeth ya había votado, Marcos, Alicia, Sergio, Salinas, Roxana, bueno, etcétera. Bajen su mano. Entonces, las personas que se esperan un año para irse son propensas al riesgo. ¿Por qué? Porque en un año puede pasar de todo. No obstante, están dispuestos a correr el riesgo de que en ese año pase de todo, pero con la esperanza en su mente de que en un año en un año van a obtener una recompensa mayor. En cambio, las personas que prefieren irse la próxima semana tienen aversión al riesgo. ¿Por qué? Porque no quieren correr dando riesgo. De repente dicen a lo comido es lo seguro. Entonces mejor me voy ahorita que puedo, que tengo más a la vista, aunque la recompensa sea menor. Este pequeño ejercicio es para que ustedes puedan confirmar o no lo que lo que habían contestado. Entonces, la aversión al riesgo, los años cercanos valen más. Entonces, como los años cercanos valen más, entonces yo prefiero disfrutar ahorita, aunque no sé si voy a tener para comer dentro de un año. En cambio, las personas que tenemos propensión al riesgo, los años cercanos valen menos. Entonces, en los años cercanos preferimos hacer un poco menos de riesgo porque esperamos los años lejanos en los que van a haber más recompensa. Muy bien, así que cada uno de nosotros tiene una posición frente al riesgo. ¿Cuáles son los tipos de riesgo? Cuando yo estudié esto de los riesgos, pues la verdad que les confieso, salí sin ganas ya de hacer nada, porque todo tiene, cuánto riesgo. Entonces, hay riesgos operacionales, riesgos de fraude, riesgos legales, riesgos de mercado, de crédito, de liquidez comercial, competencia. Es exagerada la cantidad de riesgo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros manejar los riesgos? Y aquí les voy a dar los componentes básicos para la gestión o la administración de riesgo. Primero, entender el riesgo, la exposición al riesgo y los factores de riesgo. Es decir, tengo que comprender cuáles son los mayores riesgos. Vamos a puntualizar adelante en las estrategias ETAC. ETAC es el título de las 4 estrategias. Dependiendo del evento del riesgo, podemos evitar, transferir, aceptar o controlar el riesgo. Y luego las tácticas de control. Dependiendo de la estrategia, entonces ya aplicamos acciones, procesos, mecanismos y luego asignamos a las personas, asignamos las responsabilidades correspondientes. Muy bien. Entonces,
vamos a ir un poquito al detalle de las estrategias. Recuerden, la gestión es un proceso. Otra máxima importante, por favor, pues, para que tomen nota, es ignorar los riesgos no nos exime de las consecuencias del riesgo. Es decir, que usted ignore o que desconozca los riesgos no le exime de las consecuencias. Por ejemplo, en un viaje que yo hice a un país muy lejano, en donde las mujeres se sientan de un lado en el bus y los hombres de otro lado, pero yo no conocía el idioma. Me refiero a un viaje que hice a la India. Entonces ahí, aunque me dijo el policía, por favor, véngase conmigo. Obviamente deduzco que eso fue lo que me dijo, pero cuando me tocó el hombro con su mm, con una especie de garrote que usan. No me golpeó, solo me tocó y me dijo que lo acompañara. Entonces yo le dije que había pasado y ya en la estación de policía pues me explicó alguien en inglés que yo había cometido una infracción y que me había sentado en un lugar prohibido. Entonces yo le digo, pero yo no entiendo el idioma, perdone, yo no soy de aquí, no sabía. Entonces me dijo, bueno, ahora ya sabe. Igual tiene que pagar la multa. Y pagué la multa porque no sabía que el lugar era exclusivamente para mujeres. Entonces, bueno, aquí en Guatemala pues no está esa separación, pero hay países donde sí. Entonces me dice el encargado que el hecho de que yo no sepa la ley no me exime de la multa por haber infringido. Lo mismo es en el negocio. Si usted no conoce los riesgos, lo peor, bueno, no lo peor, lo malo es que le pueden echar unos goles bien fáciles. Y lo peor es que usted puede echarse autogoles. Yo no sé si hay alguna vergüenza más grande en el fútbol que echar un autogol. Y más si es un autogol con el que se pierde el partido, ¿verdad? Entonces, aprendamos a identificar, evaluar y priorizar riesgos. Si usted no sabe, pregunte. Y si no tiene respuesta, no se meta. Ante la duda, no actuar. Desarrolle estrategias, tácticas, asigne responsabilidades y le dé vuelta al círculo. Y aquí les voy a dejar esta herramienta muy importante, es muy efectiva. Es una herramienta de gestión para manejar el riesgo. Entonces, ustedes ven que hay dos ejes. El eje del lado vertical, o dirían alguien, el eje de las Y, de las ordenadas y abscisas, decían en matemáticas. El eje del lado vertical es impacto y el eje del lado horizontal es frecuencia. Así se mide el riesgo. El riesgo se mide al multiplicar el impacto que tiene el evento por la frecuencia con la que ésta se da. Por eso, en el área específicamente de seguros, hay personas o hay sectores de la economía a las que no les dan un seguro. ¿Por qué? Porque tienen alto impacto y alta frecuencia. Cada rato los asaltan, a cada rato se accidentan, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay un sector de vehículos que no en cualquier lado van a darles un seguro y muchos de ellos son los taxis, por ejemplo. Tal vez en algunos países sí, pero en algunos otros no, porque es muy alto el impacto y muy periódica la frecuencia. Entonces, si usted es una persona, voy a hacer un caso fatalista, que cada vez que se sube al carro lo choca y cada vez que lo choca es pérdida total, usted es una persona que tiene una alta frecuencia y un alto impacto. Entonces, ¿cuál es la estrategia para manejar el riesgo? Evitar subirse
a conducir un automóvil. Yo le recomendaría a una persona así que ya no maneje. ¿Por qué? Porque a cada rato se anda estrellando y cada rato anda chocando los carros hasta nivel de pérdida total. Entonces, y si usted es una persona así, la primera vez le van a vender un seguro, la segunda vez le van a subir la prima y la tercera vez le van a quitar el seguro. ¿Por qué? Porque usted tiene lo que se llama un alto índice de siniestralidad. Esa siniestralidad es la que hace que usted sea una persona o una actividad muy riesgosa. Hay zonas que le llaman rojas donde no hay seguros. Por ejemplo, también hay vehículos, no sé, creo que del año 80, por ahí, y no los van a asegurar. ¿Por qué? Porque ya son carros que seguramente van a dar mucho problema. Y hay zonas en algunos sitios donde se le llama zonas de alto riesgo, zonas rojas, donde ahí no aseguran casas, no aseguran personas, no aseguran nada, porque ahí es muy alto el impacto y muy alta la frecuencia. Entonces, si usted tiene un impacto, por ejemplo, vamos a ir a un caso empresarial. Por ejemplo, en una oportunidad me contrataron para hacerle un proyecto de control o mitigación del riesgo de robos de trailers a una empresa, y llegamos a la conclusión de que era más caro controlar que lo que se robaba. El sistema de control era más caro que el impacto del evento o del suceso de riesgo. Entonces, allí, como dice en la parte inferior derecha, hay que aceptar el riesgo. ¿Por qué? Porque definitivamente es lo más bajo que puedo hacer. O definitivamente evitar, me salgo de ese negocio porque no estoy dispuesto a que a cada rato se estén robando los camiones cargados de mercadería. Pero en muchas empresas ya eso lo tienen hasta contabilizado, el tema de los riesgos. Y la frecuencia es baja, es decir, si la frecuencia es baja y el impacto es alto, entonces hay que transferir. Y hay muchas formas de transferir el riesgo. La más común es a través de un seguro. Por ejemplo, si usted maneja, todos los que manejamos estamos sujetos a riesgos de accidentes. Todos. Entonces, si usted maneja un auto que no tiene seguro, usted está cometiendo un grave error financiero. ¿Por qué? Porque usted se está exponiendo a un riesgo que podría mitigarse o eliminarse. Porque hay personas que tienen el infortunio de chocar contra un carro que solo la lámpara vale lo mismo que vale todo mi carro. ¿Y qué hace usted? Bueno, si no tiene seguro, pues ahí está. Ahí vienen los problemas financieros. Entonces, si estamos en áreas de exposición, lo mejor es tener una forma de mitigar. Entonces, frecuencia baja, impacto alto, transfiramos. Frecuencia baja, impacto bajo, aceptemos. Frecuencia alta, impacto bajo, controlar. ¿Cómo se controla el riesgo? A través de mecanismos. En mi experiencia profesional, donde manejamos mucho el riesgo de no pago, es decir, en el mundo financiero, la mayoría de personas que toman préstamos, pues automáticamente entran en una tasa de no pago. ¿Por qué? Porque toda persona puede recibir el dinero, pero no es garantía que toda persona va a devolver el dinero que se le presta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se controla. ¿Cómo? Con mejores estrategias de calificación, con mejores instrumentos o con mejores bases de datos para establecer récord crediticios, con mejor investigación del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que con esto hemos llegado a nuestro fin en la charla de hoy. Y recuerde las estrategias ETAC. Evitar, transferir, aceptar o controlar el riesgo. Si usted no tiene cómo medir el riesgo o el rendimiento, entonces está en un área de inversión no recomendable. Y lo recomendable es que usted pueda
estar seguro de que va a entrar a una actividad, pero sabe a qué se atiene. Si las cosas no van bien, usted puede perder, y si esa pérdida va a desestabilizar financieramente su vida o la de su familia, entonces no es una inversión recomendable. Cualquier duda, por favor, si hay casos particulares, será un gusto poderles atender en la medida de las posibilidades. Muchas gracias por su atención. Vamos con César Barros. Muchas gracias, licenciado. Realmente nos estamos dando cuenta de que todo en la vida tiene un riesgo. Así Y es. eso es la manera de vivir, medir, calcular y tomar los riesgos, ¿verdad? Así que queda abierta ahí la posibilidad para que las personas vía chat o también abriendo sus micrófonos, hemos habilitado los micrófonos, pueden preguntar sus dudas o sus inquietudes con relación a este tan interesante tema. A mí me quedó la gana de ir a las cataratas Del de Iguazú. Iguazú. Pues aquí tenemos a una gran amiga y hermana argentina que va a estar muy contenta de promover su suelo. He hecho una pregunta en relación a los riesgos, ¿verdad? Puedo optar por ambos, decían, cuando se habló del Eh, riesgo pequeño y el riesgo largo. No se sí, puede optar a los dos, ¿verdad? en la mayoría de los casos siempre hay que tomar una decisión. Muy pocas veces se nos plantea eh, tome las dos o haga los dos si usted quiere, ¿verdad? Pero en este caso era un solo premio, entonces no se podía ir en los dos casos. Pero ahí pueden haber otros casos donde de repente que sí. Hay un comentario ahí de Verónica Rosales, dice, por lo general yo evito los riesgos, pero cuando hay necesidad se debe tomar sí o sí. No es, ese no es, sea que sí hay que tomar riesgos, pero ese no es el criterio, ¿verdad? O sea, número uno, no recomiendo la posición de yo no tomo riesgos y lo hago por necesidad. No, eso no es lo que yo recomiendo. Yo lo que recomiendo es decir, sí, todo emprendedor toma riesgos, todos tomamos riesgos, especialmente si estamos en un negocio, tomamos riesgos. Sin embargo, no tenemos que tomar riesgos por necesidad, porque entonces estamos siendo temerarios. Tenemos que tomar riesgos que sí podamos asumir, que sí podamos calcular. Por ejemplo, hay personas que se meten a unas deudas que definitivamente son temerarias y en algunos casos van a decir, sí, yo me metí a una gran deuda y me fue bien, sí, pero ese es uno de 100. En lo general, nosotros tenemos que ir con la mentalidad de que si el negocio no va bien y yo me quedo con una deuda, voy a poner en riesgo mi estabilidad familiar, mi estabilidad personal y hasta mi estabilidad emocional. Entonces, de repente estamos hablando de lo mismo, Verónica, lo único es que el enfoque tiene que ser, tomo riesgos, sí, todos tomamos riesgos, tenemos que convivir con el riesgo y los riesgos que tomamos son calculados, es decir, son riesgos que yo estoy tomando porque sé las consecuencias de lo que pasaría si las cosas no salen bien y estoy dispuesto a pagar ese precio. Rolando dice, pregunta, ¿a quién preguntar sobre un riesgo? ¿Qué cualidades debe tener? Bueno, el Imagino riesgo no tiene cualidades, más que todo son características, la ¿verdad? Porque, persona, digo, oiga, ¿qué características, entiendo yo, debe tener una persona para asesorarme en los riesgos, entiendo yo? bueno, en primer lugar, ahora hay muchos que somos mentores y en el caso personal con Rolando y con el resto del grupo, eh, yo puedo dar una opinión profesional con respecto a el tema financiero y de emprendimiento.
Entonces me dice, mire, esta oportunidad de emprendimiento. Entonces yo hago una pequeña evaluación y ya podemos ver si hay o no un riesgo alto o un riesgo bajo para que la persona tome la decisión. Y como les dije, es muy subjetivo. Hay personas que igual deciden entrar y les va bien. Hay personas que les deciden entrar y les va mal, pero no es recomendable entrar sin saber. O sea, yo sé que tan mal me va a ir en el caso que no ocurra como yo espero que vaya el negocio, pero esa alternativa yo ya la tengo prevista y no me va a causar algún problema, especialmente financiero. ¿Cuánto cuesta un análisis de riesgo? Nos preguntan aquí. Bueno, depende del tamaño de la empresa, porque el tema de los riesgos es ya una profesión. Entonces, hay personas que se dedican al tema de los riesgos. En el caso nuestro, el tema de los riesgos tiene que ver con el riesgo empresarial, crediticio, el riesgo financiero. Y una vez me topé con una persona, me dijo, yo soy especialista en riesgos, sí, pero riesgos de desastres naturales. Entonces, no teníamos mucho tema en común, aunque los medios son diferentes, al final lo que queremos es mitigar el riesgo. Entonces, sí es dependiendo digamos, de la cantidad de riesgos y de la calidad del especialista que va a tomar el caso del análisis, pero es como cualquier otro proyecto de consultoría profesional. Hay que hacer bien los alcances, qué tantos riesgos, qué tantas horas de trabajo, qué tanta experiencia se necesita o qué equipo se necesita. Así que esa pregunta la puedo contestar ya con una personalización del caso que estemos platicando. Otro riesgo es estar cegado en las emociones y no ver la realidad con capacidad racional. Desde aquí, Diego Ramos. O sea, las emociones pueden cegar el análisis de un riesgo. Definitivamente. El autor, el doctor Daniel Kahneman, hizo un libro, de hecho, es un bestseller que ganó el Premio Nobel de Economía, siendo él psicólogo, imagínense, porque él estudió el cerebro frente a las decisiones empresariales y específicamente se enfocó en los temas de dinero. Entonces, él, en una de sus conclusiones más importantes, dice que las decisiones financieras finalmente terminan siendo decisiones emocionales. Y él pone muchos casos en los cuales la emoción vence a la razón. Y es parte de lo que nosotros como profesionales, porque en el emprendimiento tenemos que ser profesionales, debemos manejar. Yo siempre recomiendo que cuando hay estados de ánimo alterados, ya sea muy eufóricos o muy depresivos, no se toman decisiones, porque eso es temerario. Entonces puede ser que nos arrepintamos grandemente de una decisión que tomemos cuando estamos muy contentos o cuando estamos muy enojados o muy deprimidos. Entonces sí, las emociones son juegan un papel que nos puede arruinar en una decisión que tomemos. Entonces, mi recomendación es que como las emociones juegan un papel muy importante, nosotros tratemos de basarnos en la lógica y obviamente siempre nos va a influir la emoción, pero debe que haber un equilibrio, un equilibrio. Muy bien. Una última pregunta por el tiempo. Dice, ¿se puede arriesgar un 50% en vez de todo lo que tengo o lo que me dejaría sin chance en caso de perder? ¿O entonces no es riesgo ante lo desconocido acabadamente? Bueno, como quien dice, puedo arriesgar un 50% y si lo pierdo, pues todavía me quedo con la otra mitad, ¿entiendes? Sí, en ese tema, pues yo les cuento que 2 veces arriesgué todo mi capital al 100%.
tiene que ver con la actitud de cada uno de nosotros, pero de repente, si el 50% es suficiente para esa inversión, entonces sí, sí sería lo más recomendable. Ahora, yo lo que les recomiendo es tener un capital de riesgo, es decir, un capital que el 100% esté destinado a perderse si las cosas no salen bien. Ahí es donde entra la capacidad de generar mejores negocios. Yo aquí en Guatemala siempre les digo a las personas que para tener acceso a un buen nivel de negocios deberían tener un capital mínimo de 100,000 quetzales. A nivel extranjero puede ser 20,000 dólares. 20,000 dólares es un capital de riesgo muy recomendable, pero está con ese destino. El destino de ese dinero es justamente arriesgar. Entonces yo lo que recomiendo es no comprometer dinero que sirve para nuestros fondos de emergencia o nuestra estabilidad laboral personal, sino que para que nosotros podamos tener una cantidad de dinero destinada al riesgo de los negocios o al riesgo de las inversiones. Y ahí 100%. Y si se pierde, pues para eso era. Pero también ahí vamos aprendiendo a mejorar la cantidad de negocios que hacemos para no perder en todas las ocasiones. Vamos a ampliar un par de minutitos. Ahí la licenciada Grisela Recis está levantando la mano. Por favor, puede abrir su micrófono. Grisela Recis. Perdón, Grisela. Gracias. Licenciado Ezra, muchas gracias por la plática. Solamente un comentario. Definitivamente los riesgos no se deben tomar a ciegas, como usted ha dicho. Y lo recomendable es que las personas siempre consulten o se asesoren cuando no tienen el conocimiento. Por ejemplo, en el caso del conocimiento legal. Y yo hablo desde mi personal punto de vista, ¿verdad? Como soy abogada, sugiero siempre contactar con un abogado y notario previamente e informarse acerca de los riesgos que puede sobrellevar una decisión, por ejemplo, en cuanto a impuestos y demás, porque nuestra misma legislación dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. O sea, no se podrán evadir las consecuencias. Muchas gracias. Gracias por su aporte, licenciada. No vamos a poder ser expertos en todo, pero para eso tenemos que tener, recuérdense, nuestro capital social. Un buen abogado, un buen mecánico, un buen dentista, hasta un buen peluquero, un buen consejero financiero, un buen mentor empresarial. Es parte de lo que nosotros tenemos que ir, porque tenemos que tener mucho cuidado de a quién le vamos a pedir ese consejo. Entonces, allí es donde entra la importancia de que nosotros construyamos ese capital social. No sé si puedo contestar una pregunta del chat que dice ¿Sí? Sergio Armando. Hay riesgos que definitivamente no vamos a poder predecir, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es minimizar el impacto del riesgo. Entonces, hay cosas que definitivamente nosotros, por ejemplo, ¿quién iba a decir que iba a haber una pandemia? ¿O que se iba a cerrar el país o el mundo un año? No. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos definir con lujo de detalles. Pero en ese caso tenemos que tener la capacidad de reaccionar, de reinventarnos. ¿Cuáles pesan más? ¿Cuáles pesan más? Definitivamente, nosotros tenemos que hacer nuestro papel, es decir, nuestra tarea profesional es investigar, asesorarnos, como nos decía la licenciada Grisel, buscar el consejo de personas que han pasado por el camino y que lo han hecho con éxito y nos quieran dar su apoyo. Y allí nosotros vamos a tratar de cubrir todas las bases. Lo que más pesa es ese trabajo. Si hay
cosas, y de hecho van a haber cosas con las que no contábamos. Entonces vamos a tener, como en todo, que enfrentar las consecuencias. Pero nuestra tarea profesional es minimizar el riesgo. Nunca lo vamos a poder erradicar al 100% porque es una característica inherente a toda actividad humana. Tal vez finalmente, dice Marcos García Orozco, ¿cómo podríamos minimizar el miedo a correr riesgos y emprender y aumentar nuestra confianza y fortalecer nuestra fe? Bueno, voy a contestar como le contesté a una persona. Allí tiene que ir con un psiquiatra o un psicólogo. Porque si usted tiene miedo y ese miedo es más alto, es más grande que sus sueños o que su deseo, entonces tiene un problema personal. No es un problema a nivel empresarial, ni es un problema a nivel financiero, sino es un problema de carácter emocional y quién sabe si espiritual. Entonces, hay personas que se encargan de ayudar a fortalecer la fe. Como dije, la fe y el miedo o el temor se definen igual. Solamente que la fe moviliza y el miedo paraliza. Si usted es una persona que el miedo la paraliza y que la limita a hacer cosas, entonces ahí hay un problema fuera del área económico que atender. Y por último, Rolando estaba levantando la mano. ¿No la escuchamos? Bueno. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Licenciado. Si gusta lo escribe, Rolando, ¿Me porque escucha? no le escuchamos. ¿Sí? Si gusta escribe porque no se le escucha, es ¿Sí? demasiado intermitente. ¿Aló? Una pregunta, licenciado. Ahora sí. En relación a buscar consejo que vemos ahorita que ha habido muchas estafas. Sí, tiene muy mala la señal. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Le agradecemos mucho, licenciado, y como siempre lo decimos, pongámoslo en práctica, si no nos engañamos nosotros mismos, y los esperamos el próximo jueves en esta sana costumbre de emprendimiento. Buenas noches, Dios les bendiga.